En muchas ocasiones he conversado con ciertas personas, que muchos van a saber quiénes son, que suelen convertir cualquier conversación en un debate, en una discusión. Estos individuos suelen tomarse todo de manera muy personal. Cualquier cosa que dices hace que se sientan amenazados, que se sientan juzgados o que se sientan atacados. Y por eso reaccionan con agresividad, intentan defenderse a toda costa. Empiezan a inventar cualquier excusa, cualquier pretexto o intentan desviar el tema de la conversación para llevar la atención de ellos mismos a otra cosa. Hablando sobre el perdón, me han dicho, ¿y tú qué pretendes? ¿Que ponga la otra mejilla y me deje pegar? ¿Que deje que barran el piso conmigo? Yo sí me voy a respetar. Gente como ustedes, los cristianos, siempre sufren el abuso de los demás. Bueno, yo nunca dije que te dejara golpear ni que pasaran el piso contigo, simplemente te dije que tenías que perdonar. Y así estas personas forman lo que podemos ilustrar como un hombre de paja. ¿Qué es más fácil de derribar? ¿A un hombre real o a un hombre de paja? A un hombre de paja. Se crean un argumento falso que tú no dijiste, lo distorsionan, sacan de contexto lo que tú dijiste para tumbar eso que tú has dicho. Algo totalmente ilógico. Manipulan con lo que tú has hablado. ¿Y jamás has discutido con gente así? Con gente terca, que da mil y un razones, explicaciones, que se justifican a diestras y siniestras, que todos los analizan, que no importa lo que digan o lo absurdo que sea, siempre y cuando ellos puedan tener la razón al final. Así son aquellos que son confrontados por el juicio inminente de Dios. Ellos saben que es la verdad, que Dios un día va a juzgar al mundo, pero deciden defenderse a sí mismos en un intento desesperado por librarse del juicio de Dios. Comienzan a dudar de la veracidad de la Biblia, que la Biblia se contradice, que tiene errores. Comienzan a dudar de Dios. ¿Será realmente Dios bueno? ¿Será realmente Dios soberano? Incluso llegan a negar su existencia. Y no importa cuántas horas tú se los intentes explicar con dibujitos, con ejemplos, ellos simplemente no quieren creer, no quieren entender. Siempre le buscan las 5 patas al gato. Y por estar especulando tanto, nunca van a llegar a la verdad. Pero déjame decirte que ellos van a estar delante del tribunal de Dios y serán acusados por su pecado, por violar la ley de Dios. Y ellos no van a poder defenderse. Pueden que inventen muchas excusas, muchas objeciones muy intelectuales, bien formuladas, y todo esto para no arrepentirse, pero no les va a servir de nada. En última instancia, ellos lo que no quieren es darle la razón a Dios. Eso significa arrepentirse en primera instancia. Señor, tú tienes razón, yo soy un pecador, tú tienes razón, esto que yo hago está mal, me arrepiento de esto. Ellos no quieren hacer eso. Ellos no quieren dar sus brazos a torcer a Dios. Y por eso retienen la verdad con estas objeciones que no tienen el mínimo sentido. Prefieren creer cualquier cosa que no sea la Biblia. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus pretextos, tus excusas para no creer en el Evangelio? O para no reconocer que Dios tiene la razón en lo que dice en su palabra. Esta defensa es una defensa inútil. Así se titula el sermón de hoy. Una defensa inútil ante Dios. Porque de nada va a servir esta defensa.
el tema central del pasaje que leímos es este. El juicio del Dios verdadero destruye las objeciones de los pecadores mentirosos. Lo repito, el juicio del Dios verdadero, del Dios veraz, destruye las objeciones de los pecadores mentirosos. Y Pablo, en este pasaje, nos da 4 objeciones o 4 ataques que hacen los que no quieren reconocer el Evangelio contra él. El primer ataque que hacen es a las bendiciones de Dios, desde el versículo 1 al 2. En segundo lugar, atacan la fidelidad de Dios, desde el versículo 3 al versículo 4. En tercer lugar, atacan la justicia de Dios, desde el versículo 5 al versículo 6. Y por último, número 4, atacan la autoridad de Dios, de los versículos 7 al 8. Pero antes de comenzar, quiero hacer lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Quiero tomar los textos anteriores de Romanos y hablarlos con las objeciones que pueden surgir hoy en día en nuestro contexto, en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Si se supone que todas las religiones llevan a Dios, si se supone que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es solamente el Evangelio, el mensaje de Cristo, que puede salvar a los pecadores. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? Si se supone que Dios es todo amor, todo misericordia, ¿de qué necesitamos ser salvados? Bueno, Romanos 1:18 dice que necesitamos ser salvados de la ira de Dios, de la condenación de Dios en contra de nuestro pecado. De nuestro pecado. Bueno, yo ni siquiera creo en Dios. Yo no creo que Dios exista. ¿Hay alguna manera de saber que Dios existe? No, no la hay. Sí, amigo, sí la hay. Romanos 1:20 dice que la creación hace visible los atributos de su creador. Al ver la creación, puedes saber que hay un creador. Bueno, ¿y qué hicimos de malo? Tan malo que desatamos la ira de Dios contra nosotros. No le veo sentido. Bueno, en primer lugar, no le dimos la gloria ni le dimos las gracias por habernos creado, sino que adoramos a la creación antes que al Creador. Versículo 21. Retuvimos la verdad de Dios y cambiamos su verdad por la mentira. Versículo 25. Y por eso Dios nos abandonó en nuestras pasiones y deseos. Y por eso la sociedad está como está. Bueno, tienes razón. Yo creo que la gente malvada merece ser castigada por la ira de Dios. Cierto, pero yo soy una buena persona. Yo no soy como esos criminales, asesinos, violadores. Bueno, Romanos 2:1 dice que tú también eres un pecador y que tú haces las mismas cosas que ellos, porque tú te rehusas a arrepentirte de tus propios pecados y vas acumulando sobre ti mismo castigo cada día más y más y más. Bueno, ¿y qué pasa con esas personas que nunca se les predicó el Evangelio? Con los indígenas, con los africanos, que nunca les llegó el mensaje de Jesucristo. Dios va a condenarlos simplemente porque no escucharon nada. Bueno, la creación da testimonio de que Dios existe. Y la conciencia humana nos dice lo que está bien y lo que está mal. Todas las culturas saben que estaba bien y que estaba mal, porque Dios dejó la ley escritas en el corazón del ser humano. Por tanto, no tienen excusa. Romanos 2, 14, 15. Bueno, yo soy religioso. Henger, yo soy cristiano. Yo sigo la ley desde que nací. Yo creo en Dios. Yo supongo que seré inmune al juicio de Dios, ¿verdad? Porque yo soy muy religioso. Yo sigo la ley, la palabra de Dios.
Bueno, Romanos 2:21 dice que tú rompes la ley que tanto te jactas en enseñar, porque nadie ha obedecido los 10 mandamientos desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, también mereces el juicio y la condenación de Dios. Porque el verdadero judío, el verdadero cristiano, no lo es en el exterior, sino que lo es en el interior, en su corazón. Y esto nos lleva a las 4 objeciones que dan estos judíos que están dolidos con Pablo porque dijo que ellos también son pecadores y se ofendieron todos. Van a poner 4 objeciones contra el Evangelio. Primero, contra las bendiciones de Dios. Dicen los versículos 1-2. Entonces, ¿qué ventaja tienes el judío, Pablo? ¿De qué sirve la circuncisión? Y Pablo responde, de mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Los judíos están diciendo, Pablo, las bendiciones de Dios entonces no sirven para nada, no nos dieron ninguna ventaja. O sea, se supone que tenemos la palabra de Dios, que somos guía de ciegos. Entonces eso no sirvió de nada porque todos somos pecadores. Bueno, ellos se creían guías de ciegos, pero resultaron ser tan ciegos como los demás. O peor aún, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Juan 9:41. Los judíos afirman que tenían la palabra, que veían, por eso su condenación todavía es más fuerte. Pero ellos insisten. Ajá, Pablo, ¿y qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con todas las promesas de Dios? Fueron inútiles, no sirvieron para nada. ¿Qué ventaja tiene el judío si Dios no tiene favoritismo? ¿En dónde quedaron las promesas que Dios le hizo a Israel? ¿De qué sirve la circuncisión? Esa señal externa. Si los judíos son tan dignos del infierno como los gentiles, entonces no sirvió el pacto que Dios hizo con Abraham. Nadie va a ser salvo entonces. Recordemos que los circuncidados no son los que se circuncidan en el exterior, sino los que el Espíritu Santo circuncida su corazón, los hace nacer de nuevo, con nuevos afectos, con un nuevo amor por el Señor. Y que los hijos de Abraham son los que siguen su ejemplo, que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios. Así que Dios sí ha guardado a un remanente, a un pueblo escogido por gracias y misericordia. Así que en este sentido sí tienen ventaja. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Tiene muchas ventajas. Y sí tenía muchísimas ventajas. Pablo dice, versículo 2, de mucho y por muchas razones. El judío tiene muchísimas ventajas, pero no las supieron usar. No es lo mismo los beneficios que tienen los países desarrollados, que tienen una buena economía, que tienen comida, que tienen agua, que tienen buena electricidad, a los países pobres, a los países que no tienen recursos. De la misma manera, los judíos, ¿cuál ventaja tenían? En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Ellos tenían esta ventaja. Tenían la revelación especial de Dios, la ley. Dios se les dio a conocer de una manera infinita. Pero ellos despreciaron este beneficio al caer en el mismo pecado que cayeron los gentiles. No lo aprovecharon. Y esta verdad misma, esta regla máxima de fe que tenemos, también es una ventaja para nosotros hoy en día. Tú tienes una ventaja que muchos no tienen. Y aún así no las aprovechamos, hermano. Esta es la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Y qué triste que hoy en día muchos cristianos tienen la Biblia
llevando polvo en las estanterías de su casa. No aprovechan la ventaja que el Señor les ha dado. Los cristianos hoy en día también cuentan con muchísimas ventajas. Tienen la Biblia, tienen el bautismo, tienen la congregación de los santos, tienen la iglesia del Señor. Y nos jactamos de ella en vez de llevar esta palabra a las demás naciones. Ahora Pablo, noten que dice, en primer lugar, ellos tenían la palabra de Dios. Y en segundo lugar, no lo hay. Él hace como un pause y va a retomar estos beneficios de los judíos en el capítulo 9. Imagínense ustedes. Capítulo 9, versículos del 4 al 6. Dice, de ellos, es decir, de los judíos, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¡Wow! De ellos son los patriarcas. ¡Wow! Y de ellos, desde el punto de vista humano, vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. De los judíos vino nuestro Señor Jesucristo. Allí está la promesa que Dios le hizo a los israelitas. Dios entonces sí cumplió esta bendición. Pero ellos no las aprovecharon, hermano. ¿Y tú te crees mejor que otros porque tienes las ventajas de la palabra de Dios? O peor, no valoras las bendiciones que Dios te ha dejado. ¿Confías en su palabra como la máxima autoridad de vida? ¿O confías más en tu propio entendimiento, en tus propios sentimientos? Hermano, no desaproveches la ventaja que te ha dado el Señor. No la desaproveches. Pero ¿cómo voy a confiar en las bendiciones de Dios si yo ni siquiera sé que Él va a cumplir sus promesas? ¿Realmente Dios va a cumplir sus promesas? Esto nos lleva a la segunda objeción. Es un ataque a la fidelidad de Dios. Versículos del 3 al 4. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Pablo responde, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermano, Dios depende del ser humano para cumplir sus planes. La fidelidad de Dios depende de nuestra fidelidad. De ninguna manera, dice Pablo. Pero qué triste que muchos evangélicos de hoy dicen, no, Dios depende de que tú decidas esto, si no, el plan de Dios se echas a perder. No, hermano, ¿qué Dios humanista nos hemos inventado? No, esto es una duda sobre la fidelidad de Dios. ¿Dios realmente será fiel? Dicen los judíos, si algunos de ellos no fueron fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Israel cayó en la idolatría y muchos rompieron el pacto en muchísimas ocasiones. Ahora, hoy en día, no creen en Jesucristo, sino que esperan otro Mesías, otro Cristo. ¿Su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? No, hermano. Gracias al Señor que Él no depende de nosotros, que Dios sigue siendo fiel para su gloria, para su honra y por misericordia a nosotros. Menos mal que Dios no depende del ser humano para llevar sus planes, porque si no, estuviéramos perdidos. Imagínate si Dios dependiera de nosotros. Todos nosotros nos fuéramos al infierno. Todos nosotros ya fuéramos sido destruidos. ¿Por qué? Somos seres humanos, porque fallamos. Dios no depende de nadie ni de nada. Él es soberano y Él va a cumplir sus promesas. Por eso Pablo dice, somos mejores nosotros que ellos, o sea, somos los judíos mejores que los gentiles, de ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos los judíos y los no judíos están bajo el pecado. No por tener las promesas de Dios somos mejores que nadie. Y Él va a cumplir sus promesas a pesar de esto. Dios es confiable, hermano. Dios es confiable. Nosotros no
lo somos. Por eso la respuesta de Pablo es: de ninguna manera. Dios es siempre veraz. Es decir, Dios es siempre confiable. Él no miente, Él no engaña, Él cumple lo que promete, aunque todo hombre sea mentiroso. Él va a cumplir sus promesas a pesar que todos los hombres son mentirosos. Y Él va a cumplir sus promesas tanto para salvar a los hombres como para juzgar al mundo. Él ha prometido que un día vendrá a juzgar al mundo. Es una promesa. Y esa que la vemos como mala, también la vas a cumplir porque es buena. Y cuando dice que todos somos mentirosos, eso no te excluye ni a ti, ni me excluye a mí. Todos somos mentirosos porque todos ponemos objeciones absurdas, argumentos para no decirle a Dios: Dios, tú tienes razón. Es cierto, yo merezco tu juicio, yo merezco tu castigo. Ahora Pablo cita una porción de las Escrituras para demostrar: mira, en la Biblia está escrito lo siguiente. Y cita el Salmo 51:4. Permítame leer unos versículos anteriores. Es un salmo en donde David confiesa su pecado delante de Dios. Y dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es implacable. En la NTV dice: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David está reconociendo: Señor, soy un pecador. He pecado contra ti, me he rebelado contra ti, ten misericordia de mí, por favor. Yo reconozco que tú tienes razón, Dios. Yo reconozco que tu juicio contra mí es justo. En los versículos 20 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es el primer paso hacia la salvación. Tú reconocer que eres un pecador y que necesitas de Dios, que necesitas de la gracia de Dios. Y Él ha prometido que Él no rechaza un corazón contrito, humillado delante de Él, que reconoce: Dios mío, tú tienes razón. Yo soy un mentiroso. Yo soy un malvado. Y tú, queridos amigos, amiga, ¿dudas de la fidelidad de Dios? ¿Crees que Él no va a cumplir lo que Él prometió en su palabra? ¿O crees que Dios depende de la voluntad humana para poder actuar? ¿Reconoces que Él es confiable? ¿Reconoces que Él tiene la razón? ¿O te aferras a tu mentira tercamente para no dar tu brazo a torcer? Hermanos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Reconoce tu pecado ahora. Reconoce que Dios tiene razón, que su juicio es más que merecido, que lo merecemos. Y si tú reconoces que Dios es justo al condenarte, créeme que Él va a perdonarte. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Ok, yo reconozco que soy un pecador, pero ¿por qué Dios va a castigarme si mi pecado le conviene a Dios? Si Él resalta la gloria de Dios. Henger, ¿qué estás diciendo? ¿Qué absurdo es este? Hermano, sí, este es el argumento que están usando los judíos contra Pablo. Mira, es un argumento o un ataque contra la justicia de Dios. De los versículos 5 al 6. Miren, entonces, ¿qué diremos?
si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Que Dios es injusto cuando nos castiga. ¡Wow! Hablo como hombre. Pablo responde, de ninguna manera. Pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Ya los judíos comenzaron a salirse del tema, a desviar la atención de la conversación. Ya este ataque no tiene ni pie ni cabeza alguna. Sugel dice, esta persona no quiere reconocer su necesidad del Evangelio. No quiere reconocer su necesidad de un Salvador. Y por eso está levantando una muralla de protección contra la predicación de Pablo. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás levantando una muralla de protección para no reconocer la verdad de Dios? Que seas el Señor derribando esta muralla el día de hoy. Porque esto es una duda contra el juicio de Dios. ¿Realmente el juicio de Dios es justo? ¿Realmente lo merecemos? ¿Qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Y bueno, en este sentido, es verdad. Es evidente que si yo reconozco que soy un pecador, esto exalta a Dios. Como le dijo Jesús al joven rico, solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y como lo plasma John MacArthur, ¿cómo resalta más un diamante? Cuando lo pones en un fondo negro. Allí es cuando más brilla su esplendor. O Paul Washer lo pone de muy similar manera. ¿Cómo brillan más las estrellas? ¿En una ciudad o en el campo? En el campo. ¿Por qué? Porque no hay luces como lo hay en la ciudad. Por lo tanto, las luces de las estrellas brillan con mayor intensidad. Así que mientras más reconozcamos la oscuridad que hay en nosotros, más va a brillar la luz de la gracia y del Evangelio de Cristo. Sin embargo, esto no es excusa para que nosotros pequemos más para resaltar la justicia de Dios. No, y es lo típico de cuando predicas el Evangelio de la gracia, que la gente comienza a distorsionarlo. Si es por gracia, entonces podemos seguir pecando, porque si no es por obra, sino por gracia. El judío dice que Dios es injusto cuando nos castiga. Hablo como hombre. Y Pablo recalca, hablo como hombre, porque este argumento es tan absurdo, es tan sin sentido, que él lo aclara. Hablo como hombre. O sea, porque ya no tiene ni pie ni cabeza. Y miren, el juicio de Dios es justo. Como lo quieras poner. Has roto los 10 mandamientos. Te has rebelado contra Dios. Has tenido dioses que no son el Señor, Dios tu creador. Has hecho 1001 cosas que tú sabes que están mal. Mereces el juicio de Dios. No te atrevas a decir que el juicio de Dios no es justo. Me recuerda mucho al capítulo 9, versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Pablo responde nuevamente, de ninguna manera. Dios es justo y porque es justo puede juzgar al mundo. Pablo dice, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo pudiera juzgar al mundo? No tendría sentido. Y Sugel nota algo aquí muy particular. Miren, los judíos dicen, mira, si mi pecado hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿por qué me castiga? Bueno, si el pecado de los judíos exalta a Dios, el pecado de los gentiles también exalta a Dios. Por lo tanto, sería injusto que Dios castigara a todo el mundo. Vean cómo Pablo derrumba de una vez el argumento de los gentiles de una manera muy elegante. El día del juicio, al ser omnisciente, Dios va a juzgar a todos por la verdad. Porque Él conoce todo. Él sabe todos los pecados que tú has cometido. Por lo tanto, lo va a juzgar con verdad. Y al ser impasible, lo va a juzgar con imparcialidad. Impasible significa que Dios no se deja llevar por sus emociones. Que Él no va a tener un arrebato de ira o un arrebato de amor
y va a ser un juez injusto. No, Él es imparcial. Él no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Y recuerda que el ser de Dios es justicia. Él es justo en sí mismo. En Él no puede haber maldad. Porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe de la verdad. Por eso Sproul decía, los fines de Dios no justifican los medios malvados de los seres humanos. Sí, puede ser que Dios se glorifique con nuestro pecado, pero esto no justifica al ser humano. Es tu culpa. Tú lo haces porque tú quieres, porque así lo has hecho. ¿Y tú, hermano, crees que Dios es injusto al castigar el pecado? ¿Te justificas en la gloria de la justicia de Dios para seguir pecando aún más? ¿Hasta cuándo vas a seguir discutiendo con Dios? ¿Cuántas falacias más tienes que inventar, que formular para darte cuenta que no tienes la razón? No tenemos excusa, hermano. No tenemos ninguna excusa. Pero si la voluntad de Dios era salvarnos por su gracia, para glorificarse a Él mismo, ¿por qué no pecamos muchísimo más para que Dios sea glorificado muchísimo más? Este es el cuarto ataque que hace este judío en contra de Pablo. La autoridad de Dios. Ataca la autoridad de Dios. Versículos 7 y 8. Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que esto es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Pablo ya se enojó, se molestó, dice, ya llegó al colmo. Esto es el argumento más absurdo que se pudieron inventar. Hagamos el mal para glorificar a Dios. Esto es lo que tú enseñas, ¿no, Pablo? Que sigamos pecando para que la gracia y la gloria de Dios abunden más, ¿no? Y estos judíos no creían esto. Se están burlando de Pablo. Están siendo sarcásticos con Pablo. Bueno, si es nada más por gracia, entonces podemos seguir pecando, ¿no? Eso es lo que tú enseñas, Pablo. No. Estas personas se están burlando de la soberanía de Dios. Dudan de que la justicia de Dios sea justa. Dice, mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria. Y es cierto, la verdad de Dios nos ilumina y nos hace glorificarlo. Porque mientras más mentiroso yo era, cuando yo veo la gracia de Dios, más le agradezco, más gloria le doy. Pero esto no es ninguna excusa para que supuestamente mientras yo más miento, Dios es más glorificado. No. El judío dice, ¿y por qué todavía soy juzgado como pecador entonces? Si mi mentira resalta la justicia de Dios. Miren, al entender la soberanía de Dios, muchos objetan precisamente esto. Bueno, si Dios es soberano, si Dios controla todo, entonces ¿por qué no juzga? Si Él permitió que Adán cayera y que entrara el pecado, ¿por qué todavía no juzga? En última instancia, ¿es culpa de Dios? No culpa de nosotros. La doctrina que más choca con respecto a esto es la elección soberana de Dios. Bueno, si Dios nos escogió por gracias y no por nada que nosotros hicimos, si Dios es glorificado al dar gracias al hombre, entonces, ¿por qué culpas a los demás si Él no les dio esa misma gracia? Si Él no los escogió. Hermanos, Dios es glorificado al dar gracias al hombre que es incapaz de salvarse a sí mismo. Esta es la gloria y la gracia de Dios. ¿Cómo tú vas a salir con una cosa tan absurda como esa? Y noten que Pablo ni siquiera responde a este argumento. Él ni siquiera se toma la molestia de contradecirlo. Él dice, esto es absurdo, ni vale la pena que yo te responda. Estas personas tienen bien merecida la condenación. De verdad,
Ya se les fue la olla. No tienen ni idea lo que están diciendo. Están blasfemando contra Dios. Sujel Michelin dice: muchos de estos objetores experimentan un sentimiento de culpa cuando escuchan el Evangelio. Es precisamente por eso que prefieren desviar la atención o ridiculizar al predicador. Al objetar el mensaje del Evangelio, te estás atreviendo a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para que responda tus preguntas. Al tú atacar el Evangelio, estás atacando directamente a Dios. Lo estás sentando ahí y quieres que Él responda a tus preguntas. Estás juzgando a Dios. Por eso tienen bien merecida la condenación estas personas. En el capítulo 9, versículo 19, hacen algo muy similar. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano, ¿quién eres tú para discutir con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra? ¿Acaso el vaso de barro va a ponerse a discutir con su Creador, a manotearle y decirle, ¿por qué tú me creaste así? No, criatura rebelde, insolente, ponte en tu lugar. Y para rematar dicen, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Mientras más pequemos, más Dios será glorificado al salvarnos. Ya están desesperados. Son las últimas patadas que dan para no reconocer que ellos son unos pecadores que merecen el juicio de Dios. Mira, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Tú fuiste quien decidió pecar. Tú eres quien ha caído en el pecado. Dios no te metió en eso. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan poderoso, que incluso tu pecado Él lo usa para su gloria. Él lo torna para bien. Pero esto no es una excusa. Dios te puede culpar con toda razón porque tú mismo lo has hecho. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Por eso Pablo dice en Romanos 6:1, ¿y qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Vas a seguir acumulando la ira de Dios para el día de la ira? ¿Vas a abusar de la gracia que Dios te ha dado? Cuidado, hermano, cuidado. De tanto abusar de la gracia de Dios, de tanto postergar, buscar la gracia de Dios, cuidado y un día no la encuentras. No la encuentras más. Y las puertas de la gracia sean cerradas para ti por tu terco corazón y por tu obstinación. Dios no justifica a los pecadores simplemente barriendo su pecado debajo de la alfombra. No, el pecado tiene que ser castigado. ¿Y cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios puede justificar al pecador y seguir siendo justo? Bueno, Cristo pagó el pecado que tú y yo merecíamos. Cristo recibió la ira, el juicio de Dios. Cristo fue condenado en nuestro lugar en el tribunal de Dios. Romanos 3:26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios sigue siendo un juez justo, pero al mismo tiempo Él por su gracia te justifica a ti, me justifica a mí por medio de la fe en Jesucristo. Cuánto amor, cuánta gracia nos ha tenido el Señor. Y aunque estos que atacan el Evangelio se burlan de él y dicen que promueve el pecado, no, el Evangelio no promueve el pecado. El Evangelio promueve una santidad que viene del fruto del amor de Dios por habernos salvado. El Evangelio promueve una salvación solamente por gracia, solamente por la fe, que produce frutos en abundancia. Algo que nunca vas a lograr hacer la religión moralista, la religión
de la ley. ¿Realmente tú crees que si se enseña una salvación solamente por gracia, estamos dando licencias a pecar a todo el mundo? Calumnias a otros sin entender ni siquiera el punto al que esa persona quiere llegar. ¿Piensas que Dios es más glorificado mientras más pecamos? Hermano, no. Los que no están de acuerdo con el Evangelio bíblico suelen exagerar las doctrinas para ridiculizar el Evangelio. Son gente orgullosa, obstinada, que al intentar justificarse más se condenan a sí mismos. Pero qué triste, hermano. Qué triste que no quieran reconocer que Dios es justo. Si todos los hombres se pusieran de acuerdo para ir en contra de Dios y dar sus mejores objeciones ante el juicio de Dios, quedarían todos ridiculizados, porque toda boca será cerrada ante el peso de la evidencia que tienen en su contra. No importa si la mayoría de la sociedad allá afuera quiere ocultar la verdad y sumergirse en una mentira. La verdad no depende de opiniones, de sentimientos, depende de lo que está aquí en este libro. Dios es fiel a sus promesas, aunque todos nosotros seamos mentirosos, por lo que somos inexcusables. No tenemos pretexto alguno para huir del juicio de Dios. Por eso debemos dejar de pelear con Él y pedir misericordia, arrepentirnos y reconocer: Dios, tú tienes razón. Deja de tener una defensa inútil delante de Dios. Deja de defenderte a ti mismo y reconoce: Dios mío, tienes razón. Hoy me arrepiento de mis pecados. El juicio del Dios verdadero destruye todas las objeciones de los pecadores mentirosos. No intentes defenderte, confía en Cristo. Él es tu abogado defensor. Solamente Cristo puede librarte del juicio de Dios esta mañana, hermanos, hermanas. No sigas en tu argumentación sin sentido. No, confía únicamente en Cristo. Deja que Él te defienda. Porque si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1.